que tu Espíritu Santo aclare, que tu Espíritu Santo muestre y manifieste tus pensamientos en los corazones obscurecidos por causa del pecado. Que tu palabra alumbre nuestros corazones, que tu palabra ilumine nuestras mentes para que podamos entender tu voluntad y una vez entendida podamos aplicarla en nuestras vidas, Padre. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que podamos ser practicantes de tu palabra, Señor. Inclina nuestro corazón a esto. Inclina nuestras mentes y voluntades a tu palabra, Señor. Glorifícate en medio de este tiempo, en esta oportunidad. Tu nombre sea glorificado. Que podamos alabarte y gozarnos en ti solamente, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar viendo lo que les decía. En esta última sección dejamos a Pablo y Silas en Atenas, esperando el regreso de Timoteo, de Tesalónica, trayendo noticias acerca de su fe en medio de la tribulación. Si ustedes pueden imaginarse el escenario, en Tesalónica estaban siendo perseguidos, encarcelados, golpeados, despojados de sus casas, los tesalonicenses. ¿Por quiénes? Por los mismos tesalonicenses. Tan es así que Pablo y Timoteo y Silas tuvieron que ser expulsados o salir corriendo de Tesalónica. Como no había teléfono celular, no había videollamadas, no había WhatsApp, no había correo electrónico, no había fax, no había teléfono ni clave, ni código Morse, ni nada de este tipo de comunicaciones. Tenían que estar expuestos ¿a qué? A ir, esperar unos días o semanas y escuchar las noticias. Y también su actitud hacia los misioneros que habían fundado la iglesia en Tesalonicenses. Y leemos en esta primera parte de 1 Tesalonicenses 3, 6 al 10. Acuérdense, lo voy a leer en una traducción viviente y ustedes lo pueden leer en Reina Valera o en su pantalla. Dice el versículo 6: Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Versículo 7. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Versículo 8. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Versículo 9. Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes. Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando entramos en la presencia de Dios. Versículo 10. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Así Timoteo regresó con muy buenas noticias, tanto acerca de la fe y tanto acerca del amor por los misioneros, contestando las dos preguntas que consideramos en los versículos anteriores. ¿Recuerdan? ¿Cómo están o cómo estamos nosotros? Es decir, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y también, ¿cómo están ustedes? Y las respuestas a estas dos preguntas: todo en orden, todo muy bien. Por eso los misioneros estuvieron muy animados por la noticia de la fe de los tesalonicenses. Mientras los misioneros y también los tesalonicenses seguían experimentando aflicciones, los misioneros, Pablo y Silas, hasta dijeron que sus vidas estaban ligadas con el bienestar espiritual de los creyentes en Tesalónica. En el versículo 8 dijeron: porque ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor. Ustedes pueden interpretar esta idea de una forma más clara. Por ejemplo, los papás pueden entender este sentimiento acerca de sus hijos, y los pastores pueden entenderlo acerca de sus iglesias. No sé si pudieron ver la foto de Elenita, que está leyendo la Biblia. ¿Se imaginan el gozo de su papá y su mamá? ¿Se imaginan el gozo de la iglesia al ver a una pequeña a temprana edad siendo alumbrada por la palabra de Dios? Independientemente de las decisiones que tome ella, independientemente de las experiencias que le toque vivir a ella,
hay una profunda certeza de que Dios está obrando en su vida. Y eso es un gozo que sus papás, que la iglesia, que los hermanos tenemos. ¿Sobre qué? Sobre un pequeño. Es el mismo gozo que podemos tener nosotros como ancianos al ver que sus vidas dan fruto. Al ver que sus vidas, en medio de las luchas y dificultades, permanecen. Es contundente, hermanos. Ahí no hay duda de que el cristiano está avanzando. Es muy triste para nosotros, como ancianos, ver sus actitudes más negativas que positivas. Es más triste verlos a ustedes enojados, desencajados, con cara de... Es muy triste eso. ¿Por qué? Porque no vemos el avance. Y no porque lo podamos exigir. Es una obra del Espíritu Santo. Pero es triste, ¿por qué? Porque hay algo que no está funcionando bien y debería funcionar bien en el corazón de ese cristiano o de esa cristiana. Pero hay un gozo de los apóstoles, de Pablo y Silas, al escuchar de Timoteo que los tesalonicenses están firmes en la fe. Es un gozo para Cristian, por ejemplo, ver a Jacob, que está entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Eso no tiene precio. No hay mayor gozo que ver a los hijos sirviendo al Señor con enojo, con alegría, con dificultades, despeinados, bañados o no bañados, pero aquí están. Es un gozo, es una alegría ver a tus hijos, porque ves la promesa que se está cumpliendo de parte de Dios. Si son ricos, si son pobres, si son famosos, si son anónimos, si están casados o no están casados, si están enfermos o si están sanos. Está la promesa, está la semilla de Dios en su corazón floreciendo. Y eso es algo que no tiene precio. Es algo que jamás podrás pagarle tú a Dios como el padre que eres o la madre que eres. Y aun cuando las iglesias sufren, cuando el pastor o familias fieles salen por diversas situaciones de la iglesia sufre y podría pensarse que no va a sobrevivir la iglesia o que no va a prosperar. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, podríamos pensar eso. Cuando nuestros hijos son expuestos al mundo, a las tentaciones, a las dificultades. Una de las pruebas de fuego para la familia, para las hijas de Moy, Damar y Nadia, es cuando tengan más dinero. Para Jacob, Regina, Camila, Sami, mis hijos. ¿Saben cuál va a ser una prueba de fe? El que tengas dinero en la bolsa. Va a mostrar lo que hay en tu corazón. Un poco más de poder, que va a mostrar lo que había en tu corazón durante mucho tiempo guardado. Y lo único que puede hacer que este fruto florezca es la obra del Espíritu Santo por medio de su palabra. Muchachos, que su fe no sea una fe como la de sus padres. Que su fe sea una fe mayor, más grande, más fortalecida, más firme, que haga cosas mucho más grandes que las que sus padres no hicieron o están haciendo. Las iglesias tenían dificultades en Tesalónica, las iglesias tienen dificultades ahora también. Pero podemos descansar en Dios y en su obra en la iglesia. Y así entendemos muy bien el sentimiento de estos misioneros en 1 Tesalonicenses. Y luego terminaron esta sección dando gracias a Dios, otra vez en tercer agradecimiento por los tesalonicenses. Y aquí lo ponen en el versículo 9 y 10, como una pregunta retórica. Preguntan, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios, a causa de ustedes? Según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a su fe. Eso lo dice la versión Reina Valera. Y aquí observamos que no solo anticipaban regocijarse en la presencia de Cristo sobre los tesalonicenses en la venida de Cristo, también en el presente ellos se regocijaron en la presencia de Dios por el bienestar de ellos. Y no solo eso, aunque habían tenido confirmación de Timoteo acerca del amor mutuo de los tesalonicenses y la firmeza de su fe, aún así rogaban a Dios
el privilegio de volver a verlos otra vez. El propósito de su próxima visita sería fortalecer lo que todavía hacía falta en la fe de ellos. Y este propósito es una transición suave a la segunda mitad de la carta, en la cual encontramos más instrucción acerca de lo que hacía falta en su fe. Pero antes de seguir con esta instrucción, tenemos otra oración en los versículos 11 al 13. Y tiene dos peticiones y traten de observarlo. Dice el versículo 11, en otra traducción viviente: que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Versículo 12. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Versículo 13. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. La primera petición repite el fuerte deseo de los misioneros de volverlos a ver, cosa que se ha mencionado varias veces en esta carta. Capítulo 2, versículo 17. Estamos muy ansiosos, con profundo deseo de ir a verlos. Capítulo 2, versículo 18. Ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez. Capítulo 3, versículo 6. Siempre tienen buen recuerdo de nosotros, anhelando verlos, como también nosotros a ustedes. Recuerden, hermanos, en ese tiempo no había Ubers, no había coches, no era fácil acceder a un caballo, eran distancias grandes y había mucha dificultad en los caminos, en la persecución hacia los cristianos. Era una circunstancia compleja para poderse ver. Venimos los domingos y pareciera que no queremos vernos. Venimos con actitudes así medio raras o extrañas, ¿no? Porque luchamos mucho con nuestro corazón. Es tan evidente la lucha y la indisposición que nuestro rostro lo refleja inconscientemente. Pablo está insistiendo en verlos, en tocarlos, en abrazarlos, en confirmarlos en la fe. La segunda parte de esta carta, esta oración, anticipa los temas que llenan la segunda mitad de Primera Tesalonicenses. Crecimiento en el amor, irreprensible, en santidad y la venida de Jesús con todos sus santos. Esta petición forma un tipo de resumen del contenido del resto de la carta. En 2 Corintios 7:3, Pablo resumió la relación entre lo que hacen los discípulos y lo que son los discípulos, diciendo: ustedes están en nuestros corazones para morir juntos y para vivir juntos. No todos los cristianos son apóstoles. De hecho, ya no hay apóstoles en la era moderna. Ni hay necesidad. Tenemos la palabra completa de Dios escrita en su palabra. No todos los cristianos son pastores. No todos los cristianos son padres. Pero todos los cristianos somos llamados a ser discípulos de Cristo a través de la palabra de Dios, a través de involucrarse en las actividades de la iglesia. Y solo invirtiendo tu vida personalmente en la vida de otras personas para conducirlos a Cristo y para ayudarlos a crecer en Él, entenderás, conocerás la experiencia de tener tu vida ligada con los triunfos y con los fracasos de otros creyentes. En otras palabras, solamente hasta que fuiste padre o madre puedes entender lo que es ser hijo. Solamente hasta que tuviste hijos pudiste entender lo que tu padre o tu mamá hicieron bien o hicieron mal. Solamente, hermanos, hasta que formas parte de una iglesia y eres constante en la membresía de la iglesia, en las actividades de la iglesia, puedes entender lo que es ser oveja o miembro, pero también puedes entender el liderazgo, porque posiblemente después tú seas líder en algún puesto en la iglesia. Cuando nosotros vemos a un alma, a un corazón aquí en la iglesia que va avanzando, que su fe va fortaleciéndose,
¿Qué creen que sentimos? Gozo, alegría, agradecimiento a Dios. Cuando uno de ustedes se aleja, se aparta, deja de venir, ¿qué creen que siento? Si ustedes piensan que siento alegría, están equivocados. Siento tristeza, siento pesar, siento dolor. Porque somos parte de esta unidad en Cristo. Tus victorias son mías y las celebro como si fueran mías. Tus derrotas y tus pecados también son míos y los sufro como si fueran míos. Eso hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Por eso cuando peques, no te alejes del Señor, no te alejes de la iglesia. Es cuando más debes de acercarte a buscar al Señor. No te sientes hasta allá atrás, como si nadie te viera. Aquí enfrente, aquí adelante, aquí estoy, Señor, siendo lo que soy, porque tú eres mayor, tu gracia es mayor que mi pecado. Pero todos los cristianos estamos llamados, hermanos, a ser discípulos, invirtiendo tiempo personal en tu vida, en tu tiempo, en tus recursos. ¿Para qué? Para llevar a otros a Cristo y ayudarlos a crecer. Es ahí donde vas a entender y vas a comprender el fruto hermoso del Espíritu Santo. Y hay algo especialmente cristiano acerca de esta idea de morir juntos y vivir juntos, puesto que es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo por nosotros y reviviendo por nosotros. ¿En dónde? En su cruz, en la cruz del Calvario. No solo vivió la vida que tú jamás podrás vivir. Él tomó la muerte que tú jamás vas a experimentar. Muriendo por nosotros y resucitando por nosotros. Y ahora nosotros como cristianos, ahora nosotros nacidos de nuevo, también somos y estamos llamados ¿a qué? A morir con Él. A cargar tu cruz y crucificarte a ti mismo en esa cruz. ¿Para qué? Para que en esta forma puedas vivir una vida nueva. Hermanos, estamos llamados a involucrarnos, a no pasar de panzazo la vida cristiana. En Cristo siempre es sí. Que tu sí sea sí, siempre en Cristo. Que tu no sea no, siempre al pecado. Estás llamado a ejercer esta lucha, este trabajo como cristiano. Jamás podrás luchar contra el pecado si tú no has nacido de nuevo. No te confundas. No se trata de ser buena persona, tener buenos sentimientos. Se trata de nacer de nuevo y que el Señor hace frutos en ti de manera natural, constante, permanente. Segunda sección, 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2. En los últimos 2 versículos hablamos de la relación entre los misioneros y los creyentes en Tesalónica y cómo hubo una distancia geográfica entre ellos y los misioneros, Pablo y Silas y Timoteo. Habían tenido que salir rápidamente de la ciudad, ellos quedaron con la inquietud, queriendo saber cómo andaban los creyentes. Enviaron a Timoteo, enviaron esta carta que estábamos estudiando, y luego regresó la noticia con Timoteo de que todo estuvo bien. No sé si les ha pasado, y seguro les va a pasar alguna vez. Por ciertas circunstancias, dejamos de ver a algunas personas que estaban en la iglesia. Y cuando los veías en el pasado decías, este cristiano, esta persona, esta muchacha, este muchacho, este señor. No, este no es cristiano. Y pasan los meses o los años y te lo llegas a encontrar, tal vez en la iglesia o en otra iglesia, o en la calle, donde sea, y te asombras y descubres que esta persona está firmemente anclada, confiando en el Señor Jesucristo. Y habla contigo y tú te asombras, ¡qué caray! Pues mira cómo estaba en el pasado y mira cómo está ahora. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de Dios para que no llames despreciable a lo que Dios ya ha llamado apreciable. Aquí estuvo hablando de este regreso y la relación entre los misioneros y los creyentes. Estuvo muy bien que las dos partes querían verse.
y también que la fe de los tesalonicenses estuvo muy bien, fuerte a pesar de la oposición, y ahora que se estableció la relación entre los misioneros y los tesalonicenses, está bien y está fortalecida. Los misioneros tuvieron 3 asuntos que querían comunicar a los nuevos creyentes, y en la oración final, en el capítulo 3, encontramos estos 3 asuntos en 3.1. Permítame un segundo. Dice que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros para con ustedes. Es uno de los asuntos, el amor mutuo. Y luego dice en el 13, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. Segundo asunto es irreprensibilidad en santidad. Y luego dice, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Es el tercer asunto, aclarar la venida del Señor. 3 asuntos, y es lo que encontramos en el resto de la carta, aunque no en este orden. Primero es santidad, luego es amor mutuo y luego la venida del Señor. Y en el capítulo 4 empiezan con esta exhortación en cuanto a estos 3 asuntos o temas. Para empezar, primero con la exhortación general en los primeros 2 versículos del capítulo 4. Dice el capítulo 4, versículo 1: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos a ustedes, ya que viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Versículo 2: pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. ¡Qué bendición! Y qué gozo, hermanos, poder exhortar a tus hijos cuando están haciendo bien las cosas. Te estás animando. Qué tristeza y qué pesadez y qué difícil es estorbarlos o regañarlos o disciplinarlos cuando están haciendo malas cosas. Sería contrario, ¿verdad? Disciplinar a tus hijos porque están haciendo bien las cosas y premiarlos porque están haciendo malas cosas. Eso no es cristiano, ¿verdad? Pero qué gozo y qué alegría cuando los hijos están haciendo bien las cosas. ¡Ay! ¡Qué confort! ¡Qué alegría! ¡Qué paz! ¡Qué gozo! Porque el Señor responde a nuestras peticiones. Y hay 2 palabras aquí: les rogamos, les exhortamos. Y la exhortación general es andar y agradar a Dios. Andar es una de las imágenes favoritas de Pablo para describir la vida cristiana. Pero no es una imagen que él haya inventado, sino que él la heredó del Antiguo Testamento. Y podemos pensar en el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, es decir, que no vive de acuerdo a su consejo. Los misioneros ya habían dado instrucción por autoridad de Jesucristo, que mencionan que en el versículo 2 dicen, pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. Y también los creyentes en Tesalónica ya estaban mayormente viviendo de acuerdo a estos principios. En el primer versículo dice, como de hecho ya andan, pero la exhortación es que abunden más y más. Encontramos esta expresión más de una vez en esta carta. Van muy bien, sigan adelante para crecer más y más. Hermanos jóvenes, no se cansen de venir a la iglesia. No se cansen de obedecer a sus padres. No se cansen de gozarse y buscar al Señor. Más y más háganlo. Les garantizo que harán más cosas que sus padres hicieron. Llegarán más lejos de lo que sus padres han llegado. A lo mejor suena como una orden agotadora, porque diga que no hay descanso en la vida de santificación. Necesitamos esforzarnos durante toda la vida cristiana para agradar a Dios más y más. El día que tú te pones un descanso, ¿qué creen que pasa? Ahí pecas.
El día que tú le das un espacio a Satanás y a tu carne, ahí sucede lo impensable que jamás habías pensado. Y lejos de ser agotador, realmente esta orden es esperanzadora, porque siempre nos da un propósito en la vida. Siempre hay algo que hacer. Y a veces la gente, y muchas veces la gente se deprime, esta generación se deprime, porque sus vidas no tienen propósito, están aburridos, han sido expuestos a tanta imagen en las redes sociales, en la televisión, hay tantas películas que ver, hay tanta distracción, estoy aburrido. Y no saben vivir con aburrimiento, tienen que estar constantemente acallando su aburrimiento. ¿Y qué produce esto? Depresión. ¿Qué produce esto? Angustia. ¿Qué produce esto? Enfermedad. Estoy tan aburrido que no sé cómo quitarme el aburrimiento. Y empiezas a meterte en situaciones más conflictivas. Alcohol, drogas, pornografía. Un montón de situaciones que te empiezan ¿a qué? A absorber. El cristiano siempre tiene propósito, siempre tiene una tarea que hacer y una meta que perseguir en esta vida. ¿Y cuál es? Agradar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si ustedes hacen estas cosas, jamás estarán ociosos. Jamás habrá tiempo para la depresión. Podemos estar tristes, podemos sentirnos deprimidos, pero van a ser unos días, unas horas, no toda la vida. Después del asesinato reciente en septiembre de Charlie Kirk, ¿recuerdan? Su epitafio bien podría decir: murió trabajando y predicando a Cristo. Al momento de morir, Charlie Kirk estaba trabajando, por poner un ejemplo, estaba subiendo, estaba escalando, estaba avanzando hacia el cielo. Y ese significado debe ser cierto acerca de nosotros los cristianos, que estemos siempre hacia adelante, no hacia atrás, sino avanzando, firmes hacia adelante, como dice el canto que cantamos, escalando la montaña durante toda la vida. Cuando la muerte nos alcance, porque seguro que nos va a alcanzar, es lo único seguro en esta tierra, que tus hijos, o que tus nietos, o tus sobrinos, o tus bisnietos, puedan decir: ese hombre o esa mujer murió esforzándose en la gracia del Señor, creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Es tu responsabilidad no estar ocioso. Es tu responsabilidad crecer en el conocimiento ¿de qué? Del Señor Jesucristo. Si la Biblia está cerrada, ¿cómo lo vas a conocer? Es tu responsabilidad disciplinarte y sentarte y poner todos tus pensamientos y tus emociones y tus deseos sometidos a la obediencia a Cristo. Última parte, versículos 3 al 8. La exhortación general que consideramos en la sección anterior fue andar y agradar a Dios más y más. Aquí no hay límite, Joven, si tu papá y tu mamá te ven sirviendo al Señor, no te van a decir: no, ya no le sirvas, no, ya no lo hagas. Síguele, no hay límite. Ante todo lo bueno, no hay ley. En todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo perfecto, en esto pensad. La exhortación general fue esta. Y hay dos tareas en las cuales los autores de esta carta quisieran que los lectores crecieran más y más. La primera es santificación. Pero no solo la santificación general, sino también en esta área específica, que es la sexualidad. Dice 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8. Síganme ustedes con su vista. Dice el versículo 3, la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Versículo 4, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Se llama dominio propio. Y vivirá en santidad y honor,
Versículo 5. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. 6. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Versículo 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. A veces los cristianos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí la entendemos claramente, aquí está expresada claramente, es nuestra santificación. En el versículo 3, esta es la voluntad de Dios para ustedes, su santificación, la santificación o la santidad. Y tiene dos aspectos, un aspecto que tiene que ver con ubicación o posición, y el otro tiene que ver con la parte moral. En cuanto a la posición o la ubicación, quiere decir separado, distinto, apartado de lo común. Y como lo común también está corrompido, ser apartado de lo común también significa, en un sentido moral, la justicia, la piedad. El área de enfoque aquí es la sexualidad humana, y esta área siempre es difícil para los seres humanos. Y si somos honestos, todos nos hemos desviado de una forma u otra. Y también las sociedades humanas continuamente se desvían del plan de Dios, aprobando y hasta celebrando la inmoralidad. Fue el caso en el tiempo del Antiguo Testamento y también entre el Imperio Romano y en el tiempo del Nuevo Testamento, igual hoy en día, y por lo tanto una característica que distingue al pueblo de Dios y nos aparta de la común, de la corriente del mundo, siempre ha sido ¿qué? La sumisión a las normas de Dios para la sexualidad. ¿Qué te distingue a ti como cristiano? Que tú no pecas en la parte sexual, no porque seas muy bueno, sino porque el temor de Dios está sobre ti y Él te aparta. Porque la sexualidad no es algo con lo cual se puede o se deba jugar. El Espíritu Santo te aparta, te aleja, te preserva. Y si le pides, Él también contesta. ¿Qué hace que el mundo sea igual? El cómo usan la sexualidad, el cómo celebran la inmoralidad. Y la norma de Dios es muy sencilla para el cristiano. El sexo es exclusivamente para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, desgraciadamente tenemos que aclararlo, ¿verdad? El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el sexo es para dentro del matrimonio. Y por lo tanto, la inmoralidad es cualquier expresión sexual fuera de esa norma. Y la práctica de la sexualidad santa consiste de cosas que evitar. Y una cosa que hacer, la primera cosa que evitar es la inmoralidad, que acabo de definir como cualquier expresión fuera del matrimonio, fuera del plan de Dios. En el 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Y traten de entender un poco el contexto. Tesalonicenses, un pueblo portuario, un montón de ciudadanos que venían de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia o África. Era un punto de encuentro, una ciudad flotante. Si ustedes saben y conocen un poquito de geografía, las ciudades portuarias y flotantes siempre son más susceptibles a encuentros sexuales. Es mucho más fácil, mucho más factible, porque hay mucha gente que se mueve 1, 2, 3 días y brinca de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad. Traten de imaginar cómo estas ideas se introdujeron o pretendían introducirse dentro de la iglesia como algo normal, como algo correcto, como algo que todo el mundo lo hace. La otra es evitar, y está en el 5, la pasión degradante, como los gentiles que practican y que no conocen a Dios. La sexualidad cristiana debe distinguirse de la sexualidad del mundo. La práctica por los que no conocen a Dios, ni se someten a sus normas. La tercera cosa que evitar es el fraude. La sexualidad cristiana debe distinguirse de la sexualidad del mundo. La práctica por los que no conocen a Dios, ni se someten a sus normas. La tercera cosa que evitar es el fraude. La sexualidad cristiana debe distinguirse de la sexualidad del mundo. La práctica por los que no conocen a Dios, ni se someten a sus normas. La tercera cosa que evitar es el fraude.
Dice el versículo 6, que a nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Es defraudar a nuestro hermano o a nuestra hermana en una forma sexual. Y la cosa positiva de practicar es dominio propio sobre nuestros cuerpos. Hermanos, estamos llamados a practicar el dominio propio en lo sexual. Pero no solamente en lo sexual, también en lo emocional. Estoy triste. Y siempre estás triste. ¿Y el dominio propio? ¿Y el gozo del Señor? Estás llamado a practicar el dominio propio con lo que comes, con lo que te escuchas, con lo que ves, con lo que piensas. Y si no practicas esto, prácticamente vas a batallar o fracasar en la parte sexual. ¿Te puedes imaginar en Tesalonicenses? Le está diciendo, es una afrenta para el Señor y para la iglesia que un hombre tome a una mujer que no es su esposa. Es una afrenta que un hombre tome a una mujer que está casada con otro hombre, o viceversa, una mujer. Es una afrenta para el Señor. Y el Señor juzga severamente esas cosas. En el 4, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Hermanos, habla de tu cuerpo. La abstinencia sexual viene junto con pegado con la abstinencia emocional. Viene junto con pegado con la abstinencia racional. Viene junto con pegado con la abstinencia corporal. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Con quién te estás juntando? Etc, etc, etc. Control de las pasiones sexuales. Y en este texto los autores dieron 4 razones por las cuales practicar la sexualidad santa es lo que agrada al Señor. La primera es una amenaza. Él dice en el versículo 6 que el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, es decir, que a Jesús le importa cómo practicamos la sexualidad de los cristianos, y es vengador del pecado y del fraude sexual. Segunda razón, versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. La tercera razón es que el estándar bíblico de la sexualidad no es una invención humana, sino una norma de Dios. Versículo 8. Por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino a Dios. Es la cuarta razón. Es que Dios nos ha dado su Espíritu, dice el versículo 8. Sino al Dios que les da a su Espíritu Santo. La expresión aquí es inusual. Dice que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo, enfatizando la característica santa del Espíritu. Y por lo tanto, nosotros debemos y podemos ser santos sexualmente. Si has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está dentro de tu corazón, Él te va a capacitar para esto. Si tú no has nacido de nuevo, jamás podrás agradar al Señor en este aspecto. Y en general hay 2 maneras en las cuales las iglesias y los cristianos se desvían de este asunto. Algunas iglesias de una tendencia más liberal o más progresiva o ignoran o pervierten las escrituras para permitir y afirmar expresiones sexuales que las escrituras prohíben, y así conviertan la iglesia en el mundo. Otras iglesias de una tendencia más conservadora afirman las normas bíblicas de la sexualidad, pero suelen utilizarlas principalmente para criticar a los no cristianos. Están tratando al mundo como si fuesen iglesias. Los progresivos convierten la iglesia en el mundo. Traten de entender esto. Los progresistas convierten a la iglesia en el mundo. Llevan a la iglesia al mundo. O traen al mundo a la iglesia. Eso hacen los progresistas, los liberales. Lo que la palabra de Dios dice una cosa, pero yo digo otra cosa. Los conservadores
Los que confían en la palabra o tratan la palabra con más seriedad, tratan al mundo como si fuera la iglesia, juzgando a los de afuera, en lugar de evangelizarlos, en lugar de llevarles el evangelio porque están perdidos y ellos llegan a Cristo. Es bien fácil, así como nosotros, aquí me quedo, yo no predico, aquí estoy calentito, aquí estoy cómodo. Ese no es tu llamado. Cada uno de ustedes estamos llamados ¿a qué? A predicar el evangelio, a predicar a Cristo. Y estos conservadores muchas veces quieren llevar ese juicio a las personas sin evangelizarlos para que lleguen a Cristo y para que su sexualidad sea santificada por medio de la fe. El punto es, hermanos, que debemos ser distintos en cómo vivimos como el pueblo llamado, santificado y apartado por Dios en el aspecto sexual, como dice aquí 1 Tesalonicenses. Y obviamente si abarca lo sexual, abarca todo lo demás. Los cristianos pudiésemos defenderse y promover el evangelio señalando su práctica de la sexualidad santa. Tertuliano escribió: somos unánimes en mente y alma y compartimos nuestros bienes materiales los unos con los otros. Tenemos todo en común, salvo a nuestras esposas. Y es correcto. En la carta a Diógenes, el autor escribió: como otros, los cristianos se casan y tienen hijos, pero no abandonan a sus hijos. Comparten su comida, pero no sus esposas. Viven en la carne, pero no son gobernados por las pasiones de la carne. Traten de entender el momento en que escribió esta carta, estos mensajes. ¿Cómo se acostumbraba a hacerlo antes? Comían y compartían a sus esposas. Imagínense el relajo y el merequetengue que traían ahí. La meta para el cristiano de hoy, para el cristiano de Príncipe de Paz, la meta para nosotros es poder decir lo mismo, enfatizar nuestra práctica de la sexualidad para recomendar y defender la vida cristiana y el honor de Cristo no sea vituperado. Y solo entonces cuando Cristo sea glorificado, tú tendrás una sonrisa en tu corazón. Y solo entonces cuando Cristo sea exaltado en tu vida, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu voluntad y en consecuencia en tu sexualidad, tu corazón sonreirá constantemente. No sonríes porque Cristo no es constantemente glorificado en ti. Porque tú estás buscando tu propia gloria. Mírate al espejo, el resultado. Una vida sin fruto, una vida amargada. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de pedir al Señor perdón, hoy es el día de decirle: Señor, permíteme glorificarte a ti con todo lo que soy. Permíteme centrarme en ti y no en mi miserable vida. Rompe el duro suelo llamado corazón. Rompe este corazón de piedra y pon un corazón de carne. Que se mueva, que se enternezca, que se avive por medio de tu palabra. Que esta sección de la palabra mueva tu corazón a una oración. Dame a Cristo o no me des nada. Dame a Cristo o quítame la vida. Oremos. Señor, te bendecimos en esta hora. Te suplico, Señor, que nos des a Cristo o quítanos la vida. No queremos vivir unas vidas sin fruto, inútiles para nuestra propia gloria. Permítenos gozarnos en ti, permítenos alegrarnos en ti, permítenos tener por pérdida todas las cosas por causa de tu Hijo Jesucristo. Permítenos enfocarnos en ti y no en nuestras miserables vidas, limitados pensamientos o emociones. Permítenos alegrarnos y gozarnos en ti, practicando la vida cristiana en la sexualidad, en las emociones, en la comida, en el tiempo, en el dinero,
para tu gloria y tu honra, Señor. Avívanos, Señor. Perdona nuestro pecado porque constantemente nos centramos en nosotros. Permite que sea al revés, concentrarnos en ti, glorificarte a ti y no a nosotros, Señor. Que sea una práctica constante en nosotros, que podamos tener una vida espiritual viva y en verdad. Que podamos gozarnos y alegrarnos en ti y no nosotros, Señor. Pon en nuestros corazones hartazgo, fastidio por nosotros mismos, llenos de tu gozo como fuente principal de nuestra relación contigo. Te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.